En el capítulo anterior, los Deadden logran llegar a Puerto Sad. Allí, gracias al dios hombre, Rudy logra tener un ojo demoníaco de la loli diabla Kirishika. Para pasar de esa ciudad a otra, Ruger debe pagar una fortuna por el impuesto extra por ser calvo y tras no saber qué hacer, un experto espadachín de nombre Galus les ofrece pasarlo a cambio de un favorcito. Desafortunadamente esto era una trampa, por lo que Rudy termina siendo prisionero de la gente bestia. Aún como prisionero, Rudy salva a estas bestias de un ataque comandado por Galus y se hace amigo de todos, enterándose que está en la aldea natal de Ghislaine, los de Doldia. Después de esto, el grupo llega a Milis y Rudy se encuentra con su padre, que no sabe decir te quiero y se terminan peleando. Pero esta pelea dura menos que Rudy oliendo un calzón usado, por lo que ya en paz los Deadden siguen su camino a Fictoa. En medio de su camino salvan a Lilia y Aisha y Rudy se convierte en una dona gracias a Orsted y muere, pero sobrevive. Por fin de vuelta en casa, Ruger se va por cigarros y Rudy y Eris llegan a las ruinas donde suele vivir Eris. Viendo la difícil situación, Eris le da a Rudy la fruta prohibida y lo abandona, dejando al niño señor con traumas y una depresión severa. Ahora sí, de vuelta a la realidad, un Rudy callado y como el chico que suspira, se dirige a tierras heladas al norte en una caravana viajera. Ahí, unas chicas viéndolo en modo sad tratan de hacer conversación con él. Susan y Sara, los nombres de las dos, son aventureras y le dan un resumen de la zona a la que van, llegando todos a Basherant, un reino próspero. Ahí, Rudus planea quedarse un mes y mientras vemos cómo sigue Depre en su gama, vemos que incluso se lleva un mechón del pelo de Eris, algo que nos hace confirmar que está en un estado anímico fatal, aunque también sigue empeñado a buscar a su madre, por lo que enseguida se dirige al gremio a buscar misiones y, pese a su nostalgia, pide desarmar su anterior grupo ya que oficialmente aún no lo habían hecho. Ya como Boquencha solitario, Rudy pide tomar una misión casi imposible, tanto así que la encargada hasta se sorprende y ahí vemos algo que será un recurso por toda esta mitad de temporada, pues a Rudy le llega una punzada al Cora y de manera inmediata lleva a su mano una pequeña bolsa que lleva a un costado de su cinturón. Viendo la mini discusión, Susan se acerca y viendo que tiene una cara que dice me da igual morir, le ofrece hacer la misión con su grupo. Así es como Rudius acepta volver a estar en un grupo y conoce a los integrantes del mismo, que hay que decir del que prácticamente solo se destacan Susan, que es espadachina, y Sara, la arquera, que por cierto se comporta como una buena mamona. Entonces al día siguiente a primera hora, el grupo de nombre Counter Arrow decide partir y algo curioso es que parte del trauma de Rudy se convierte en un miedo a las mujeres o su contacto físico. Y esto lo vemos cuando Susan trata de darle la mano, pero antes de hacerlo Rudy la quita, aunque la chica no le toma importancia. Mientras el grupo avanza vemos algo curioso, y es que Sara sigue increpando a Rudy aunque Susan pone orden, pero eso no es lo importante, sino que Rudy, mostrando seguir sin saber convivir con las personas, como el buena social que era, cree saber cómo funciona la gente y sus aparentes dobles intenciones, algo común en este tipo de personas. Ahora, después de planificar la estrategia para cumplir la misión, el grupo se pone manos a la obra para exterminar a un grupo de osos, pero como es costumbre en este mundo todo se complica, y es que después de atacarlos con fuego, también aparecen unos más feroces cubiertos de barro, y un Rudy harto de todo baja los brazos y se deja atacar, aunque Susan llega para defenderlo. Viendo que todos en conjunto se defienden, una llama comienza a prender en Rudy e invoca una gran bola de fuego para acabar con todos los osos y así vuelve a sonreír un poco, e incluso le da la mano a Susan y la güera mamona le da las gracias por salvarlos. Y ya de regreso en el gremio invitan a todos a una ronda y se presentan con gloria como Counter Arrow y Rudy. Y ya en su habitación, por fin vemos qué es lo que tenía en su bolsita especial. Así es, el calzón de Roxy que hasta huele y mientras llora trata de volver a encontrar sentido a su vida sabiendo que la pasó peor en el pasado. Pero lo mejor de esto es que por fin decide olvidarse de Eris y tira su mechón al fuego, volviendo a empezar una vez más. Entonces ahora que Rudy cambia su enfoque, él mismo decide hacer varios encargos para que el pueblo lo reconozca y de ser posible, que Sunny termine escuchando de él a la vez que mejora su estado físico. Y mientras todo esto ocurre, Rudius conoce a uno de esos personajes secundarios que así como fue con Roxy es más importante de lo que parece en un principio. Pero antes de presentarlo hay que decir que mientras Rudy siga haciendo misiones en solitario y junto a Counter Arrow ya se comienza a hacer mención a otro aspecto del rubio. Y es que Rudy se encuentra con Sara, quien lo invita a una misión y al Rudius responder de manera formal, la rubia se molesta, pero ¿por qué Rudy se comporta así? Pues esto es debido a parte del trauma dejado por Eris, ya que Rudy prefiere ser educado para evitar el conflicto y dejar así una barrera difícil de penetrar para no salir lastimado de nueva cuenta. Y aunque si bien Rudy ya procuraba esa formalidad en el pasado, durante esta etapa se hace más notable ya que cualquier atisbo de hostilidad es capaz de causar un ataque de pánico a nuestro prota. Bueno, el caso es que después de aceptar la misión, el grupo llega a unas ruinas bajo tierra de gran aspecto con el propósito de conseguir escamas de Snowdrake, y después de ver cómo la relación de Rudy y Sara mejora y un breve enfrentamiento con los lagartijos, vuelve a aparecer el mismo rubio misterioso de antes cuyo encargo se había conjuntado con el de Counter Arrow y Rudy, aunque esto se resuelve rápidamente y Counter Arrow regresa al gremio junto a Rudius a quien Sara invita. Ahí, después de seguir conversando con Sara, el rubio vuelve a aparecer pero esta vez completamente ebrio y, tras hablar un poco con Susan y Timothy y disculparse, fija su mirada directamente en Rudy haciendo mención a lo mucho que le molesta que el niño siempre está al pendiente de las miradas ajenas y buscar no hacer conflictos creyendo que mira a todos hacia abajo. Además, Sol, como ahora sabemos que se llama, habla también de cómo detesta que actúe como sad boy que cree que es el que más sufre en el mundo y Rudy como buen japonés baja la mirada y prácticamente se disculpa por existir. Pero claro,
Para el tipo de persona que vamos viendo como es Sol, le molesta aún más y mientras sigue gritando uno de sus compañeros se lo lleva del lugar para ver cómo discretamente Rudy mete la mano en su bolsillo especial mientras muestra una expresión sumamente incómoda. Días después de este suceso y mientras Rudy existe en el gremio, ve llegar a los Flechas con caras largas y pregunta qué pasó. Después de saber que perdieron a Sara y Mimir en un bosque cercano, se dirige al instante a buscar a la rubia, quien solo sabe que se separó del grupo y, mientras camina exterminando a los búfalos de nieve, sigue preguntándose cuál es su propósito y si solo busca autocomplacerse buscando a Sara. ¿Ahora qué? Después de encontrar los restos de Mimir, también logra localizar a Sara, quien estaba siendo consumida por un monstruo árbol, aunque consigue salvarla antes de irse con San Milis y ambos terminan mojados. En cuanto recupera el conocimiento, Sara mira a su príncipe azul y después de secarse los dos regresan al pueblo donde se topan con los demás miembros del grupo que lógicamente agradecen a Rudy y, tras separarse, vemos como Sara, aunque no se escuche, dice en japonés Aishiteru, porque es algo así como me gustas. Entonces a partir de este suceso, Rudy prácticamente se une a tiempo completo a Conterraro y Sara y él comienzan a ser más cercanos, dado que de hecho ahora la ex rubia mamona le pide que la acompañe a comprarse un nuevo equipo con un tono mucho más agradable que antes. Ahora que ya ambos se hablan bastante, una noche mientras beben Sara se muestra considerablemente más amena con Rudy, quien piensa cómo sobrellevar la situación y para lo que cree que será su fortuna, es la misma rubia la que le pide ir a su habitación a charlar en cueradillos y Rudy acepta al instante. Ya en su habitación, Sara ni corta ni perezosa le dice que es hora del delicioso y Rudy comienza con la acción, pero es aquí cuando vemos el verdadero desastre tras su trauma del abandono de Eris. Su chilito estaba muerto. Al ver que aquello no se le mueve, Rudy comienza a transpirar y respirar de forma exagerada y esto termina provocando que Sara salga molesta de la habitación, quien para hacer todo peor dice que no estaba enamorada y diciéndole en voz baja que era de lo peor. Sin saber qué hacer después de esto, Rudy se lanza al bar para beber hasta perder el conocimiento y ahí se termina encontrando de nueva manera con un Sol, quien trata de reírse de él, pero en esta ocasión Rudy sí que responde con un golpe antes de decir palabra alguna y ahora sí explota. Al ver que en esta ocasión Rudy se expresa de verdad y sobre todo lo hace de su temor al abandono, Sol actúa completamente diferente siendo comprensible y sin saber cómo tratarlo le recomienda que beba y le cuente sus problemas. Ahora que tras escuchar que la causa es Eris, Sol decide llevar a Rudius con las cariñosas para solucionar todo de una vez y, aunque la profesional intenta hacerlo lo mejor que puede, no consigue tampoco hacer que el guerrero se levante de entre los muertos. Aunque ojo que eso sí, le confirma a Rudy que como ya sabíamos, tiene un miedo profundo hacia el género femenino. Después de seguir bebiendo toda la noche, comienza a salir el sol y ambos salen del lugar para seguir hablando de lo mismo y Sol le recomienda a Rudy volver a hablar con Sara para arreglar las cosas, pero Rudy como perfecto ardido comienza a despotricar contra la rubia con comentarios crueles como que no quiere nada con alguien que se parece a una niña. Irónico. Pero para su pésima suerte resulta que Sara se encontraba justo detrás de él y tras escuchar todo, le da una cachetada y le tira la daga que recién habría comprado para irse sin mirar atrás. Inmediatamente después de esto, Rudy cae de rodillas. Toma la daga e intenta clavarla en su cuello, pero es detenido por el mismo Sol, quien además al ver al estado anímico de Rudy lo invita a unírsele a su grupo que ese mismo día iba a partir una nueva misión, con un Rudy que acepta al ver que ya no tiene caso seguir ahí. Como dije antes, puede que este periodo haya pasado desapercibido, pero me parece importante mencionar lo crucial que fue Soldat para Rudy, pues de no haber estado ahí, literalmente la historia de nuestro prota había terminado en ese instante con un final bastante patético en todos los sentidos. Entonces ahora como parte del grupo de Sol, vemos cómo los mismos se enfrentan a un grupo de osos malosos que, después de derrotarlos, nos damos cuenta que estos no es que quisieran enfrentarlos, sino que huían de un temible dragón rojo. Al saber lo poderoso que es este enemigo, Sol opta por retirarse, pero Rudy, que ya no le teme a nada, lo enfrenta con una seriedad implacable y tras unos cuantos hechizos logra vencerlo, mostrando que más allá de sus problemas mentales, el pantanoso que es su apodo es bastante poderoso en realidad. Ahora que, mientras sigue intentando que su nombre sea recordado, le sigue rezando a las panzas de su maestra, y se le presenta un personaje que nosotros ya conocemos, el Inalis. En cuanto la elfota entra al gremio, se dirige directamente a donde está Rudy y comienza a platicar con él. De inmediato le informa que lo estaba buscando ya que era miembro del anterior grupo de Paul y amiga de Roxy, mientras se le acerca al oído derrochando sensualidad, pero realmente no pasa nada entre ambos, sino que al Inalis tocar su pechame nota que Rudy tiene un collar que Shilfi le había regalado, y le pregunta de dónde lo sacó, hecho que tendrá más relevancia en el futuro. Pero dejando de lado esto, el Inalis le notifica de la actualidad de la situación, pues ahora ya saben dónde se encuentra Zenith y al saber que Paul y Roxy ya fueron en su búsqueda, Rudy decide no actuar precipitado y se queda un tiempo más en la ciudad, en la que también se da cuenta que el elfo es una especie de cualquiera, pues todas las noches lleva a alguien a la cama. El caso es que después de este tiempo de convivencia y al saber que ya pasaron 2 años del día adiós Chilito, a Rudy le llega una carta especial. En ella se informan que la Universidad Mágica de Ranoa, así es, la misma que Roxy le había recomendado, le invita a ser un estudiante becado. En pocas palabras, no tendría que pagar inscripción y podría hacer lo que quisiera ahí. Lógicamente lo primero que hace Rudy es confirmar la veracidad de dicha carta hablando con un ex estudiante de la universidad,
Y algo curioso es que al preguntarle qué hacía un Greyrat como él de aventurero solitario, a Rudy sin querer se le salen unas cuantas lágrimas mostrando que aún sigue sin sanar, y después llega Lina Lis para recomendarle que acepte, dejando en claro que lo que ella quiere es no ver a Paul. Ahora, después de estos 2 largos años, Rudeus vuelve a ver a Hitogami una vez más, y el Ser Celestial le advierte que si va a Begarit a buscar también a Zenith, se arrepentirá y le da un nuevo consejo: aceptar la oferta de la universidad y buscar todos los registros relacionados con el desastre de Maná, prometiendo que si lo hace el titán le volverá a funcionar. Y así, al día siguiente, Rudy y Lina Lis parten rumbo a la uni, despidiéndose del grupo y del mismo Sol, quien trata de aparentar no importarle tanto, pero dándole un empujón con una sonrisa y diciendo que se volverán a ver. Al llegar a la universidad, Ginas, el subdirector, recibe a Rudy y Lina Lis, que por cierto, en este punto, Rudy sabe que Lina Lis tiene algún tipo de maldición, que es lo que le hace estar con tantos hombres. El caso es que Ginas le pide a Ruby hacer una demostración de su habilidad de conjurar hechizos sin recitarlos, y así se encuentra con un aparente elfo femenino de nombre Fitz el silencioso. Entonces, Fitz saca una varita que le resulta extrañamente familiar, y Rudy, al pensar que lo harán pagar si pierde el combate amistoso, muestra su poderío, primero neutralizando el ataque de Fitz y luego arrojándole sus tipo taladros de tierra, y lo vence, aunque viendo que lo humilló se hace el humilde y le promete recompensarlo en el futuro. Días después de esta presentación, Rudy conoce también a la presi del consejo estudiantil, Ariel Anemone Azura, segunda princesa de Azura, quien de hecho tiene como guardias personales a un tal Luke y al mismísimo Fitz, y le da a los nuevos estudiantes un discurso de bienvenida. Ahora, al tener su primera clase y entrar a su salón, Rudeus vuelve a encontrarse con su alumno Sanova, además de conocer otros personajes como las chicas Doldia, Linea y Pulsina, y a un miembro de una banda de J-pop, Cliff Grimorio, quien parece caerle mal y dice ya conocerlo gracias a Eris, y por último, una persona que está ausente pero de apodo Silent. Después de esto vemos como también Rudy comienza con su investigación del traslado de Fitoa en la gran biblioteca de la uni, y ahí se encuentra una vez más con Fitz, a quien le cuenta que estaba buscando a su amigo de la infancia, y esto le recomienda leer un libro que le puede servir, entablando así sus primeros lazos de amistad entre ambos. Pero de inmediato los volvemos a ver en acción, pues después de que Rudy descubra que es técnicamente primo de Luke, quien es un Notos Greyrat, es decir, de la familia de Paul, mientras camina por las calles de la universidad, caen una vez más unos panzos en su mano, literalmente del cielo. Antes de poder decir o hacer algo, todas las chicas de alrededor lo ven como un robacalzones y se disponen a enjuiciarlo, pero llega Fitz para salvarlo, aunque, después de la negativa de una Gory Lover, el elfo incluso saca su varita dispuesto a defender a como de lugar a Rudy, pues argumenta que las bragas se le cayeron a él y Rudy las tomó sin querer al estar por ahí sin saber que no lo tenía permitido por estar en los dormitorios de las chicas de tarde. Por fin, después de lograr que lo dejen en paz, Fitz cura a Rudy y este, viendo que es una muy buena persona, le da las gracias, y Fitz menciona que es raro que le dé las gracias, como si de alguna forma ya lo conociera. Y hasta Rudy se da cuenta de esto, pero Fitz menciona que el motivo del comentario es un secreto con una expresión sensual que hasta hace a Rudy ponerse nervioso. Claro que, para aumentar más ese extraño sentir, Fitz comienza a ser más apegado a Rudy, pidiéndole incluso que lo deje ayudarle en su investigación del traslado, y esto le hace ya empezar a dudar de si le está tornando la reversa. También, mientras lo mira más a detalle, se pregunta por qué siempre usan unos distintivos lentes de sol que le ocultan los ojos, y hasta parece que le cambia la percepción de la realidad a los demás, así como los de Clark Kent. Y además le pregunta por su habilidad de lanzar hechizos sin recitarlos para saber que se debe a su maestro, y al preguntar si podría conocerlo, Fitz lanza una sonrisa traviesa que una vez más hace que a Rudy se le acelere el corazón. Pero cambiando de tema, otro asunto importante es que aquí vemos que Sanova sigue interesado en aprender a hacer las legendarias figuras de tierra, tanto así que hasta se las quiere echar. Básicamente será un aficionado total de la muñeca System. Así que, sin más excusas disponibles, Rudy se ve obligado a finalmente enseñarle a hacerlo, desvelando su técnica, pero Sanova parece no tener ningún mínimo de talento para la magia, por lo que Rudy decide cambiar de método, optando por uno más austero, cual artesano tallando un bloque. Pero hacer Sanova el mamadísimo muy mamadísimo no puede hacerlo, pues rompe todo lo que toca. Entonces, al Rudy contarle este suceso al calladito Fitz, este le recomienda conseguir un esclavo para hacer la labor de esculpir, y Rudy, mostrando que en este mundo es completamente normal la esclavitud, le agradece. Y una vez más, Fitz, actuando como minita en celo, le dice no tener nada que hacer para el día siguiente, consiguiendo que Rudy lo invite. Mientras pasean por el mercado, finalmente llegan a la venta de lo que buscaban y encuentran a una niña de raza enana de 6 años. Al llegar, Rudy inmediatamente nota que la criatura tiene una cara de tristeza absoluta y se ve a sí mismo reflejado en ella, por lo que, pudiendo hablar su propio idioma, le pregunta si quiere o no vivir, y tras ver su deseo de no querer irse con San Milis, la compra, y entre él y Sanova deciden ponerle el nombre de Juliet, influenciado por Julius, quien era el nombre del hermano que Sanova se quebró. Finalmente, tan solo un mes después de tenerla, Julie ya era capaz de hacer pequeños hechizos sin recitar las palabras, confirmando así la teoría que Rudy tenía de pequeño y que hasta él mismo se le había olvidado. Pero algo que nunca se le olvidó fue la figura de Roxy, figura por la que le pregunta a Sanova después de ver que este le comenzó a mostrar la figura de Ruyara Julieta, solo para ver cómo el tercer príncipe de Chiron se pone completamente rígido y sudoroso al oír la pregunta. Al instante, Sanova dice haber dejado la figura en su castillo, pero Rudy claramente no le cree, por lo que Sanova se ve obligado a contar lo que pasó con ella.
Al verla completamente destrozada en su caja, Rudy enfurece y antes de hacer una locura, Sanova le cuenta su versión. Resulta que se batió en duelo con la Zoldyá y al perder estas la rompieron, rompiendo incluso en llanto, pero Rudy mostrándose más que aprensivo de lo que parece segundos antes, pero yendo al instante con ellas para buscar venganza. Al encontrarlas en un jardín de la universidad, las gatas comienzan a despotricar contra ambos, pero Rudy se las devuelve al doble, haciéndolas menos incluso por su forma de miaoblar, consiguiendo que Línea pierda el control y se lance directamente contra Rudy, quien, gracias a su ojo demoníaco, logra prever el ataque y las noquea a ambas sin mucho esfuerzo, para después embolsarlas y llevárselas a su habitación. Ya ahí, comienza a interrogarlas acerca de su figura e incluso les muestra su altar con su reliquia más preciada, haciendo que se aterran y comienzan a tirarse la piedra una a la otra. Y tras hablar del líder de Doll Yaguies y lo que sufrió hace años, procede a gritar contra Sanova y Julie el nombre de su diosa, Rocky Shin, Rocky Shin. Pero al no saber cómo castigarlas, simplemente las deja en su habitación privadas de su libertad y al día siguiente le cuenta a Fitz todo lo que pasó. Pese a lo denunciable de la situación, Fitz se muestra comprensivo y de hecho vuelve a aconsejar a Rudy sobre un buen castigo y ambos van directo a verlas para encontrar a las miadas, sedientas y hambrientas, aunque gracias a la magia lavan y secan sus ropas con facilidad, y al ser los Zoldyás razas que se manejan por el poder sobre todo físico, ambas reconocen a Rudy como alguien superior a quien le llaman jefe o bosu en japonés. Pero antes de dejarlas ir, finalmente hacen su castigo, rayarles las caras con una pintura mágica que puede ser permanente y obligarlas a estar todo el día marcadas, aunque en realidad era una mentirilla para asegurar que no se limpiaran. Ahora al quedar Fitz y Rudy solos, comienzan a charlar y, al Fitz preguntar sobre el altar de Rudy, este menciona que al no ser seguidor de Millis profesa el roxismo, que vive el roxismo. Y después de esto siguen platicando hasta que Fitz pregunta a Rudy si quiere ver sus ojos y esta siente, pero antes de poder quitarse los lentes, el elfo se arrepiente y sale de la habitación, con un Rudy consciente de que si lo hace, ya no habrá marcha atrás. Pero esto no lo es todo. También conocemos mejor a otro de los mejores amigos en el futuro de Rudy, Cliff. Básicamente, tras ver cómo aparentemente el chico detesta a Rudy, finalmente este se arma de valor para enfrentar al rubio, pero no como lo pensaríamos, sino que le pide ayuda para cortejar a Lina Liz, aunque por obvias razones dudan hacerlo, por lo que prefiere ir a pedirle un nuevo consejo al siempre confiable Fitz. Después de contarle la situación, el hablador Fitz le recomienda que sí los presente, pues si todo sale mal sería por cuestión de ellos y Rudy ya no tendría nada que ver. Y algo interesante es que al hablar del amor, Fitz menciona que también está enamorada de alguien, y esto le llama la atención a Rudius, aunque no le da muchas vueltas. Enamorada. Ya una vez las clases terminan, finalmente Rudy aparece frente a Lina y detrás de él viene Cliff, así que sin esperar más le menciona que su acompañante quería que los presentara y al instante la elfa se lleva a Rudy a una esquina para regañarlo, pues al saber su maldición le parece demasiado presentarle a un niño inocente que aún cree en el amor verdadero. Quiero conseguir una novia que me quiere y que me respete, yo soy romántico. Aunque Rudy le comenta que lo sabe, pero él mismo quería que los presentara, por lo que lo comprende y se dispone a rechazarlo, no sin antes sacar a Rudy del salón para hablar a solas. Así al día siguiente Rudy llega al salón casi hasta pensando en consolar a Cliff, pero para su absoluta sorpresa encuentra a ambos como la típica parejita de colegio, pues según Lina Liz, ante tal propuesta de Ambaroni no pudo resistirse. Todo un follador mi Cliff. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Después de este sorpresivo giro de los acontecimientos, también se viene una época interesante, y es que la gente bestia está en temporada de apareamiento, por lo que recuerdan lo que mencioné de que ahora Lina y Pursina consideraban a Rudy el bosu, pues esto tiene relevancia aquí, y es que los hombres bestia que quieran casarse con alguna de las dos primero tienen que derrotar a Rudius, por lo que hasta forman una fila para pasar de uno en uno y tener su enfrentamiento. Aunque antes de que Rudy se vea obligado a enfrentarlos, son derrotados por alguien que quiere verlo, un gigantesco demonio morado de 6 brazos llamado Badigadi, quien de hecho hasta se presenta como el rey demonio. En pocas palabras, Badigadi, al ser el prometido de Kirishika, escuchó de ella que Rudy era impresionante y por este motivo quería ver qué tan poderoso era, retándolo a un duelo. Ahora que antes de empezar, hay dos cuestiones que pasan de largo. La primera es que Rudy le pregunta a Buddy si conoce a Hitogami y el demonio responde dónde ha escuchado ese nombre, dando a entender que lo conoce aunque niega saber de él. Y la segunda, después de esta pregunta comienzan a reír y Rudy hace mención a su enfrentamiento contra Orsted y ahora sí Buddy para en seco, por lo que cambia las reglas del duelo concordando en que Rudy lanza su mejor ataque y si logra dañarlo, habrá ganado. Así, Rudius prepara su ataque más poderoso formando un super ultra mega mamadísimo sónico drill recargado a la máxima potencia y lo lanza directo contra Buddy, quien sale volando con un estruendo brutal y aunque no se nota bien, parece que termina con la mitad de su cuerpo desapareciendo del impacto. Aunque todo el público se queda unos segundos en completo silencio, finalmente vemos que Buddy sigue vivo, aunque siendo un badigadito por unos segundos hasta volver a su forma natural y le reconoce la victoria, aunque siendo ahora su turno le da un golpe a Rudy que Fitz sana sin ningún problema y al día siguiente el mismísimo Buddy se presenta como el nuevo profesor de la universidad. Siguiendo ahora sí con la investigación, Rudy da con la invocación mágica y pregunta a Fitz sobre a alguien que sepa y este de hecho sí conoce a alguien, la famosa Silent, por lo que Rudy decide conocerla. En cuanto entra en su habitación, es como si Rudius volviera a encontrarse con el diablo, pues se trata de la mismísima Nanahoshi,
por lo que recordando el trauma que esto le causó, Rudy sale corriendo del cuarto y gritando en total desesperación, y al ver que se le acerca hasta se desmaya del terror. Una vez despierta siendo cuidado por Fitz, sigue aterrado de que Orsted pueda estar por ahí, pero Nanahoshi en total calma le dice que no pasa nada y procede a hacerle unas preguntas. Ahora, es importante mencionar que mientras esto pasa vemos cómo hablan en el idioma de esa tierra, pero parte de las preguntas que Nanahoshi hace es en referencia a la escritura e idioma japonés, hablando incluso en ese idioma y desconcertando a Sylphie. Al ver que ambos vienen de la misma tierra, Nanahoshi al instante se emociona y comienza a preguntarle de dónde es y cómo se llama, aunque Rudy contesta sin hablar de su verdadera identidad, pues como sabemos, estaba avergonzado de ella, dejando incluso en claro que aunque pueda, no quiere volver a su antiguo mundo. Si bien no es nuevo que en un isekai veamos que hay más teletransportados aparte del protagonista, sí es interesante que al ver la negativa de Rudy, Nanahoshi de manera obvia mediante su máscara establezca una barrera de ese mundo, pues ella sí que quiere volver a su antigua vida. Además, descubre un poco de lo extraño que fue el asunto del traslado, pues mientras él fue reencarnado desde bebé en este mundo, Nanahoshi en cambio fue traída con su edad actual y también en un misterioso accidente con Kamion-kun, dejando la posibilidad de que estuvieran conectados, pero llegando en momentos distintos. Y esto resulta más extraño al saber que aunque Nanahoshi lleva 5 años en este mundo, parece no envejecer nada y además no tiene maná. El caso es que después de seguir charlando y establecer un contrato de ayuda mutua, Rudy le pregunta a la Hoshi sobre el traslado y los círculos mágicos y se desvela una dura verdad, pues la chica menciona que el momento del desastre tuvo que ver con una fecha en la que estaba haciendo experimentos con unos círculos que son prohibidos, por lo que puede que ella sea la causa del incidente. Esto hace que para mi sorpresa sea Fitz quien se exaspera e intenta atacarla de una, pero es detenida por Rudy, quien sabiendo más de su situación no la culpa sino la reconoce también como otra víctima. Y para finalizar esta primera interacción, hablan un poco más de la causa, pero al hacer mucha información en tan poco tiempo, ambos se cansan y se despiden, para finalmente tener una breve charla entre Fitz y Rudy en la que parece que el elfo siente algo de envidia por la de la máscara. Por ahora lo relevante de la situación es que tras ver que Rudy ya lleva un año en la universidad y conocer su rutina, vemos el plan de Nanahoshi, el cual constaba de mediante círculos mágicos lograr invocar a una persona de su mundo, aunque claro, al ser algo prohibido la información de esto era escasa, por lo que los experimentos se trataban de prueba y error, intentando cientos de patrones hasta dar con los correctos, aunque todo este asunto le provoca a Rudy frecuentar menos a Fitz. Bueno, el asunto es que un día cualquiera, a Rudy le llega una carta de alguien especial. Se trataba de su buen amigo Soldat, quien iba a ir a la ciudad de Sharia, que por si no lo dije antes es donde se localiza la universidad, y quiere que coman juntos. Bueno, después de disputar un rato, desafortunadamente a Azul le sale una reunión, por lo que tienen que dejar a Rudy, quien al terminar antes de lo que pensaba decide regresar a la universidad, no sin antes dar un paseo por el mercado local donde vislumbra a Fitz al lado de Luke. Al llegar a saludar, nota de inmediato que Fitz se ve diferente y además Luke se interpone entre ambos, haciendo pensar a Rudy que incluso están en una cita romántica, y al tratar de hablar con el elfo y ver que este lo evita, le duele su corazoncito y se va del lugar cabizbajo. Ahora que, al ser un día libre para todos, resulta que Rudy no puede hablar con nadie de lo sucedido, por lo que prefiere ir a la biblioteca a leer, pero para su sorpresa Fitz se encuentra ahí, y sin dudarlo le reclama por haberlo ignorado antes. El elfo se defiende mencionando el por qué no puede hablar mientras escolta a la princesa, y Rudy lo acepta disculpándose por intentar hablarle en horario laboral, y Fitz dice que no hay problema mientras mueve sus finos cabellos de una manera sumamente femenina. El asunto es que ahora Rudy comienza a recordar todos esos pequeños gestos que hace Fitz y le hace ver al rubio algo que nunca pensó que le pasaría: se enamoró de un macho. Estoy saliendo con un chabón. Aunque claro, al también empezar a dudar de que si sea un hombre, se dirige directo con Chinas para confirmarlo al preguntarle su género, y el subdirector le dice no poder darle información por órdenes de más arriba, aunque sí le confirma que es un varón. Pero Rudy aún no le cree al 100%. Al no saber qué hacer, Rudy se dirige directo a la biblioteca a pensar la situación, pero de improviso Fitz aparece por su espalda para sin querer asustarlo y ambos caen al suelo. Al terminar Fitz arriba de Rudy, este confirma su sospecha al tocar al elfo, que tiene un cuerpo curvilíneo y elocuente, magníficamente colosal, diciendo en voz alta que de verdad se trata de una elfa, aunque Fitz sale corriendo del lugar mientras grita no soy niña, no soy niña. Pero lo verdaderamente importante de este suceso es que finalmente, después de todos sus años de sufrimiento, Rudy nota que la varita mágica otra vez se le pone tiesa, y le agradece a Hitogami al ver que su consejo, aunque no fue del todo claro, sí que le sirvió para comenzar a curar su disfunción. Al día siguiente, mientras Rudy no puede dejar de pensar en Fitz, se termina encontrando con Luke serio como siempre, y este parece querer confrontarlo, pero Rudy menciona no hacer público el verdadero género de la elfa, asumiendo que lo ocultan por alguna razón en concreto, y dice no querer problemas ni con los Notos ni con los Boreas, para huir sin dejar hablar a Luke. Ahora que también días después, mientras Rudy comía con sus amistades, Fitz llega para pedirle un favor, aunque se lo lleva a un lugar más privado, y antes de decir de qué se trata, Rudy acepta sin dudar, pero Fitz prefiere contarle bien la situación. Resulta que Ariel, al ver que otra persona de la alta sociedad obtuvo una flor de un bosque cercano, dijo que Fitz podía conseguirla con menos gente, y así, Fitz le pide a Rudy que la acompañe, aunque el rubio, sin darse cuenta de lo que quiere decir, comenta que la pueden conseguir barata de unos aventureros, pero Fitz hace de todo para que finalmente acepte acompañarla. Entonces ambos parten a la misión durante el frío invierno, y mientras caminan Fitz hace mención a su duro, brillante y largo bastón, pidiendo sostenerlo, a lo que Rudy acepta, y así, de un momento a otro el clima parece empeorar, poniéndose todo nublado, y aunque Rudy intenta despejar las nubes, de manera extraña no lo logra,
por lo que ambos corren a buscar refugio. Ya cubiertos por una cueva, Rudy comienza a secar sus ropas, pero procura no bajarse el pantalón para no incomodar a Fitz, a quien de hecho nota aún toda mojadita con la ropa puesta, y creyendo que esto se debe a un tabú en el que a los elfos no les gusta ser vistos por otras especies, decide voltearse y cerrar los ojos para darle su privacidad, aunque notando que así se encuera, se dispone a salir de la cueva hasta que la misma Fitz lo toma de la mano y le pide que él se la quite, y así, con ambos tensos hasta la médula, Rudy le comienza a quitar prenda tras prenda, solo para quitar el objeto más importante, sus gafas. Se da cuenta de la verdad. Fitz es en realidad Sylvie, su amiga de la infancia a quien estuvo buscando por tanto tiempo. De manera instantánea, al ver que Rudy la reconoce, Sylvie rompe en llanto diciendo que por fin le puede decir que es ella y dejando bien en claro que sigue enamorada de él. Entonces ahora, ya habiendo confirmado su identidad y sabiendo que es un tonoto por no haberse dado cuenta antes, Rudy cree volver a estar listo para hacerlo delicioso, pero para su mala suerte, su Chinchin aún no es capaz de renacer de las cenizas. Ante esto, Rudy le cuenta su situación de 3 años de sufrimiento y hasta le pide perdón al más estilo Japo, pero Sylvie, mostrando ser una tipaza, se muestra comprensiva. Entonces, mientras regresan, Sylvie le cuenta cómo terminó allí. Resumiendo, después del día M fue teletransportada al castillo de Azura y ahí se hizo guardia de Ariel y tras varias cosas terminaron recayendo en la universidad, que por cierto, si quieres saber esto más a detalle ya tengo un video que habla de ello. Pero bueno, volviendo a lo importante, al día o días después de este reencuentro, Fitz toca la puerta y visita a Rudy con algo de comida para pasar la noche y celebrar su unión. Finalmente, después de hablar un poco del pasado, Sylvie le da a Rudy una poción que dice ser medicina, pero nos damos cuenta que este pequeño frasco es el mismo que años atrás Eris le había regalado a Anroa. Exactamente, la poción levanta muertos. Casi de manera inmediata y viendo que Sylvie también tomó un poco, ambos comienzan a sentir cositas curiosas y se les sube la temperatura, para después de escuchar directo en el oído un "sírvase mi rey" de parte de Sylvie, Rudy se abalanza contra ella. Ya por la mañana, Rudy despierta y al notar que otra vez está solo, le comienzan a llegar los recuerdos de Vietnam mientras mira una mancha de vino que tomaron una noche, guiño guiño. Y antes de ponerse a llorar, Sylvie entra a la habitación con una de sus sonrisas puras e inocentes y Rudy al instante la abraza. Y sí que llora, pero de felicidad, pues se da cuenta que su trauma disfrazado de enfermedad fue curado, pues así como dijo la cariñosa hace años, la única manera de superarlo era estando con una chica cuyo vínculo afectivo fuera uno muy fuerte. Y ya después de esto, Rudy se presenta formalmente con Ariel, a quien le ofrece sus servicios si ella lo necesita, mencionando como todo un crack que aunque no quería inmiscuirse en política, si su amada está implicada es otra historia. Ahora que también al haber sido curado y con una persona restante para encontrar, Rudy dice que su siguiente paso es ir por Zenith. A lo que Ariel le responde que si al hacer eso piensa abandonar a Sylvie y otra vez con una respuesta total de Chad, dice con un rostro serio lleno de determinación que se casará con ella y, al ver esto, Ariel le da la libertad a Sylvie de dejar de aparentar que es hombre. Terminando así con esta primera parte de la segunda temporada, dejándolos integrados con la ahora relación de ambos como esposos y la búsqueda de Zenith. Y bueno, este video termina aquí. Espero que te haya gustado y te recuerdo que si quieres saber más de algún otro personaje o serie, dejes tu recomendación en los comentarios, así como tu suscripción y like para seguir ayudando a crecer a este humilde canal. Sin más que decir, hasta la próxima.